Ahora continuando con el programa, compañeros, profesores, ahora en la primera conferencia del día, ahora empezamos más en el plano de castellano, de la narrativa. Bueno, como les decía, ahora viene la conferencia de la profesora acá de la universidad, la profesora María Eugenia Cocali. Les voy a hacer una breve reseña sobre ella. Ella estudió licenciatura en Educación, convención en Español en la Universidad de Concepción a partir del año 1992, es decir, en una estrenada democracia. Luego se fue a hacer su doctorado en Literatura en la Universidad de Salamanca, España, ciudad en la que conoció a Neil Binns, quien la dejaría profundamente entusiasmada con su pragmatismo y disciplina, que a ella tanto le faltaba. Por lo que decidió cambiarse a la Universidad Complutense de Madrid para que él fuera su guía en tesis. En estos momentos se encuentra redactando la parte final de este proceso largo y cansador, pero por sobre todo enclarecedor para ella en muchos sentidos. Ha asistido a congresos nacionales e internacionales con ponencias ligadas al mismo tema de investigación que la motiva, la violencia y sus formas de representación. Bajo la misma lógica, ha publicado algunos artículos referidos al tema. Hoy en día intenta ligar lo aprendido en estos años de investigación con la observación directa y la intervención concreta, tanto en trabajos conjuntos de vecinos como en escuelas de alta vulnerabilidad. Después con la profesora Cocali, que nos va a exponer, explicar un poco el formato de la conferencia, que la profesora va a tener entre 40 minutos a una hora para exponer. Después pasaremos una ronda de preguntas por parte. Buenos días, muchas gracias. Creo que eso no varió nada lo que yo puse ahí, eso era una broma de la disciplina que tanto nos faltaba. Era una broma entre nosotros. Por acá, me falta disciplina. Agradezco la invitación, a mí me parece, no solo me parece interesante, sino que me parece muy necesario que se hagan, que se establezcan estos espacios de conversación en torno a los 40 años del golpe, porque parece que nos enfocamos solo en el día 11 de septiembre, o tal vez una o dos semanas antes que se hicieron programas, se pasaron testimonios por la tele y todo el mundo se ve muy sensibilizado, pero parece que una vez pasada esa fecha nos olvidamos, considerando que uno de los problemas actuales que tenemos en educación, o sea, no solo en educación, sino también a nivel social, tiene que ver con algo que tengo puesto en esta charla y que es el modelo económico instalado por la dictadura militar y que es el que nos tiene como nos tiene. Repongo un poco las palabras de don Avelino con respecto a la situación actual de las universidades, también apresadas con este modelo que viene desde esos tiempos y que ya cumple una fecha simbólica, 40 años, no solo son 4 décadas, sino que siempre marca un punto de inflexión en cualquier proceso. En los procesos vitales, cuando uno cumple 40 años, aquí pues no podemos decir, pero los que tenemos más de 40 años sabemos que cumplir 40 implica hacer una mirada hacia adelante y ver qué es lo que vamos a hacer con toda la historia que tenemos hacia atrás. Eso probablemente es lo que nos ha afectado en este momento como país. Tal como decía Simón, uno de los temas que a mí me interesa son las representaciones de la violencia y lo he aplicado a la narrativa fundamentalmente porque yo nací durante el tiempo de Allende, pero crecí y me crié y pasé toda mi infancia y mi adolescencia durante la dictadura, por lo tanto para mí no
no es un contexto que pueda soslayar o hacer como que sirvió de telón de fondo, sino que lo viví probablemente mucho de lo que soy, de cómo me comporto, de cómo me relaciono con las personas, tiene que ver con eso. Quisiera partir con una cita. La conferencia que hice no sabía que era estudiante de media, entonces una buena cita que son un poco difíciles de entender. No sé si se viene. Este es de un texto de Zizek, que dice: de acuerdo con el lugar común ideológico tradicional, la inmortalidad está vinculada al bien y la mortalidad al mal. Lo que nos hace buenos es la conciencia de la inmortalidad, de Dios, de nuestra alma, del impulso ético sublime. Mientras que la raíz del mal es la resignación a nuestra propia mortalidad. Todos debemos morir, así que realmente no importa. Simplemente hazte con todo lo que puedas y satisface tus caprichos más oscuros. Por lo tanto, esta es como también la dicotomía cuerpo y alma que ha atravesado toda la discusión occidental. El bien y el mal, qué es lo que propicia la violencia. Esas son mis preguntas. ¿Cómo se narra la violencia? Y de nuevo vuelvo a la conferencia. Él se pregunta, y que son las preguntas que me han motivado siempre: ¿cómo se narra la violencia? Ya sabemos que después, por ejemplo, de Auschwitz se decía que era tan inenarrable lo que sucedió en los campos de concentración que iba a ser imposible hacer poesía después de Auschwitz. Entonces una pregunta siempre fue: ¿de qué manera los narradores de la postdictadura se iban a hacer cargo de todo lo que vivieron, o tanto dentro del país o fuera del país, o estando aquí dentro pero sin comprometerse en nada? Mi hipótesis era bien absurda, porque yo pensaba que cuando digo postdictadura me estoy refiriendo a un periodo bien acotado de tiempo, el que yo estaba estudiando, que es 1990 al 2000. Los textos narrativos que se publicaron solamente en esa época. Mi hipótesis era bien absurda, digo, porque yo pensaba que una vez llegada la democracia, los relatos iban a ser transgresores. De hecho, ese era el título de mi tesis originalmente: narrativa de la postdictadura, transgresión y desencanto. Yo pensaba que iban a ser textos muy extraños en su forma de relatar, extraños en su estructura y extraños en su relato. Pero una vez que empecé a analizarlo, me di cuenta que no eran ni transgresores, no tenían nada de transgresores. ¿De dónde provenía mi hipótesis absurda? Durante la dictadura existieron algunos grupos que sí hicieron cosas muy transgresoras. Yo no sé si ustedes conocen al grupo CADA, por ejemplo el colectivo de acciones de arte, Raúl Zurita, Diamelectit, que hicieron cosas realmente, de hecho fueron tan transgresoras que fueron incomprendibles. O sea, Diamelectit, ya lo habíamos conversado con algunos estudiantes en las clases, cuando presentó numérica lo hizo en un prostíbulo, cortándose con una gilet el cuerpo, que era una forma de representar la violencia que se estaba viendo en ese momento. Pero en realidad la contingencia, al parecer, requería de otro tipo de acciones. Por lo tanto, yo pensaba los relatos narrativos después de la dictadura iban a ser relatos absolutamente siguiendo más o menos esa misma línea experimental. Mi sorpresa fue que no llegaron a ser de esa manera, y de hecho todo lo contrario. En entrevistas con diferentes narradores que publicaron en esa época, dicen que el género narrativo por excelencia de la década del 90 fue el relato, más que la poesía, porque lo que se quería era contar. Yo me voy, quisiera empezar un poco de contexto y después voy a focalizarme en dos autores en particular para dar un ejemplo de lo que quiero decir. El contexto, una vez llegada la democracia, que la vamos a decir con grandes comillas,
se estableció un dispositivo, en términos de Foucault, que se llamó la democracia de los acuerdos. La democracia de los acuerdos es que todas las grandes decisiones del Estado, lo voy a leer porque lo escribí más lindo que cómo lo voy a decir. Todas las grandes decisiones del Estado se toman a través de acuerdos entre los partidos políticos en lugar de hacerlo por medio del debate. Esto implica una toma de postura aparentemente neutra, pero que hace posible un simulacro en donde el discurso, ya lo voy a leer directamente porque esto va a ser como que leo y que no leo, en donde el discurso verdaderamente político no tuvo cabida dentro de la fraseología que decía trabajar en pos del bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que para los que vivimos en dictadura, una vez que llegaba la democracia, lo que pretendíamos, o lo que añorábamos, o lo que esperábamos, por lo menos, es que se discutiera los temas, que se hiciera justicia, que es algo que todavía estamos esperando. Y lo que se logró fue una cosa que se llamó la democracia de los acuerdos, y es que los partidos políticos se pusieron de acuerdo, tal como es el nombre, e hicieron algunas negociaciones. Tal como decía don Avelino delante, los rectores se tienen que quedar un par de años más. Recordemos que Pinochet fue senador designado, hubo senadores designados, y esas negociaciones formaron parte de la democracia de los acuerdos. Por lo tanto, todo era caminar un poco sobre un cristal muy delgado. Era una democracia muy frágil. Gabriel Salazar señala que las élites concertacionistas incapaces de incidir significativamente sobre el orden hegemónico neoliberal habrían terminado por incorporarse a su lógica o por hundirse en un desaliento carente de propuestas. En la práctica, si no les tensiones, el verdadero poder social seguiría bajo el firme control de las élites de siempre. Y eso lo podemos ver ahora. Creo que incluso ahora puede ser un poco más, puede ser peor, porque en ese momento, cuando Salazar en el 99 escribe este texto, piensa que las élites concertacionistas no están dentro del modelo neoliberal, no forman parte del modelo neoliberal y que están desalentadas para ofrecer alguna propuesta distinta. Ahora, y lo podemos observar en las elecciones que va a haber este domingo, mucha gente al discurso cree que es todo casi lo mismo. Entonces, nos cuesta diferenciar. A lo mejor en un primer momento sí fue un poco más lógico hacer esta diferencia entre la concertación y lo que no era la concertación. Y ahora parece estar, parecía un poco más difuso. Por lo tanto, este escenario que se suponía iba a ser un escenario político opuesto, un escenario político donde se iban a juzgar los crímenes, donde se iba a transparentar todo lo que había ocurrido durante los años de dictadura, no se lograron hacer por este dispositivo que se llevó a cabo con la democracia de los acuerdos. Nelly Richard, que es una de las grandes pensadoras de esto que se llama la postdictadura, o la transición a la democracia, etc. Dice que mientras el gobierno de la transición declara oficialmente su compromiso con la verdad, acusaciones, mentiras y desmentidos siembran diariamente el pánico del engaño en la escena de palabras bajo juramento de los parlamentarios, de falsedad en ocultación, de deslealtad en perjurio. Las figuras del engaño y de la traición nos hablan de los múltiples resquebrajamientos internos del pacto oculto que amarran ciertos nombres de la transición al inconfesable de sus secretos. También extiende la sombra de la duda sobre los llamados a la transparencia de sus políticas de imagen que ocultan el trucaje de acomodaciones infieles entre posiciones burladas. Bueno, Nelly Richard escribe muy así enredadamente, ¿no? Pero lo que está queriendo decir, en el fondo, es que esta trama no solamente tiene que ver con un acuerdo entre los distintos partidos políticos, sino además había cosas escondidas entre estos políticos que tenían una imagen externa, pero que detrás probablemente tenían pequeñeces personales, intenciones personales, ansias de poder personales,
que posibilitaba que esto se mantuviera del modo que se mantuvo. Recordemos que Elwin fue el que dijo que teníamos una democracia en la medida de lo posible. Por lo tanto, no era una democracia propiamente tal, sino que estamos amarrados. Pero Nelly Richard dice, a lo mejor no están tan amarrados, a lo mejor también quieren hacerlo de esa manera. Y aquí es donde entramos en un tema que es importante, según yo. La imposición del modelo económico. La gracia que tuvo Pinochet, y que por lo tanto fue admirado por mucha gente, tuvo que ver con la imposición de un modelo económico que ustedes ya lo habrán visto probablemente en la doctrina del Choc o lo habrán leído. Este experimento que significó Chile y de qué modo fuimos los conejillos de India y también los alumnos más aventajados de ese experimento, y donde este proyecto neoliberal se impone y que nos tiene atrapados hasta la actualidad. O sea, en constantes discusiones que uno pueda tener, las posibilidades de salirse de este esquema son muy difíciles. Después van a ver por qué me refiero a esto también con respecto a la literatura. Julián dice el éxito de la cúpula militar proviene de llevar adelante un proyecto neoliberal y en su capacidad de imponer y de legitimar un sistema institucional que garantiza una alta probabilidad de reproducción de ese esquema. Es decir, sale Pinochet, llega Elwin, pero el esquema se mantiene. En Chile no se produjo. Después de la dura derrota plebiscitaria, que yo tendría esa dura derrota, a lo mejor lo pondría entre comillas, porque no fue una derrota así escandalosa como se podría haber imaginado, fue más bien chiquitito el margen. La dictación de una nueva constitución, como en España, aquí no hubo una nueva constitución y es uno de los temas que se está conversando, ¿no? Así la constituyente y todo eso. Sino una negociación superficial y cosmética, en la cual los sectores democráticos negociadores se deben regir estrictamente con la lógica del mal menor. O sea, volvemos sobre esto mismo, ¿no? O sea, se mantiene el esquema en las universidades, se mantiene el esquema económico y eso nos rige la forma de relacionarnos y, por supuesto, rige la forma en que se presenta la literatura. A ver si adelanto o no. ¿Por qué digo la literatura? Una vez que llega la democracia, el principal, si nosotros observamos los textos que se publican a partir de 1990, la mayoría están publicados por una editorial que se llama Planeta. En ese momento era editor de Planeta Jaime Collier, y él mismo es el que establece una categorización para los que publican en ese momento que se llama la nueva narrativa chilena. Y lo que hace la editorial Planeta es vender los libros, aplicar una estrategia de ventas masiva a nivel latinoamericano, donde estos textos se venden muchísimo e incorporan una arista que antes no estaba dentro de en el imaginario con respecto a la literatura. Si pensamos que durante la Unidad Popular existían editoriales como la editorial Nacimiento, que tenían estas colecciones como Quimantú para Todos, y la cantidad de libros que se leían y que se vendían, y la cantidad de reproducciones, es decir, se hacían tirajes de 50.000 libros, cosa que ahora uno mira cualquier libro no tiene más de, a menos que sea una transnacional, los tirajes son muy pequeñitos. Llega la dictadura y ya sabemos esto de la quema de libros, que yo siempre pensé que era un mito hasta que vi las fotos. Yo siempre pensé que era como un mito urbano que se habían quemado los libros. Entonces me parece increíble. A pesar de que Borges ya había dicho que cuando un imperio, para instalarse como tal, necesita borrar la historia y así lo habían hecho, pero yo pensé que era una metáfora borgiana, no que era real.
¿Qué es lo que hace la editorial Planeta? Instala un sistema neoliberal para la reproducción de textos. Entonces los libros se empiezan a vender mucho. También en una editorial, en una revista que en este momento no recuerdo cuál es, Jaime Collier dice, esto es la nueva narrativa chilena, de la cual muchos después quisieron desligarse de esa etiqueta, y eran los que estaban publicando a partir de 1990. Es decir, que estaban publicando sus textos, que estaban publicando sus textos en esta democracia. Volvamos un poco al principio. Les decía, yo tenía la imagen de que esto iba a ser súper experimental, textos rompedores, con mucha transgresión en las estructuras narrativas. Y lo que nos encontramos con textos que tienen una estructura absolutamente tradicional, la mayoría parte desde el principio, sigue por el medio y termina por el final. O sea, más aristotélicos, imposible. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es contar. Lo que se quiere es contar lo que pasó y que sea comprendido por todos. Independiente, no se quiere hacer ninguna interferencia. De hecho, en esta democracia de los acuerdos, Nelly Richard dice que la estrategia fue tan perversa que se desgastó el significante, o sea, se abusó del significante para que se perdiera el significado. Por lo tanto, abusar de palabras como tortura, como dictador, que eran palabras que se decían en voz baja durante el tiempo de Pinochet, en este proceso de transición, abusar de estas palabras hacía que ya después nadie quisiera escucharlas, que produjera el efecto contrario, repulsión o distanciamiento, que es algo que ya lo vimos en los 90 y al principio del 2000. A lo mejor ahora hay un acercamiento nuevo a esto, precisamente por los estudiantes secundarios, que han vuelto a poner el tema político como un tema central de interés, pero yo creo que entre el 90 y el 2000 hubo gente que quiso distanciarse de esto. Por lo tanto, los narradores también tenían que tener mucho cuidado en no hacer relatos que produjeran el efecto contrario, que fueran tan de denuncia, porque estamos hablando de narración, estamos hablando de ficción, no de relatos testimoniales, que el lector o lectora se sintiera atraído por esto y quisiera efectivamente leerlos. Voy a hacer el análisis tomando este contexto. Democracia no de acuerdo, ¿cierto? Todo muy maquillado, todo muy, tal como dice aquí Mulián, una negociación superficial y cosmética. Todo esto es una democracia, o sea, un proceso que está pintado, que está maquillado para que parezca democracia, aún sabiendo todo lo que tenemos debajo y que todavía se está negociando, que en este momento cuando digo este momento me estoy refiriendo a ese momento. Me voy a concentrar en dos textos que a mí me parece que son muy significativos con respecto a lo que pasó a los textos que se publicaron. Uno fue publicado aquí en Chile y el otro fue publicado en España. Simón ya puede suponer los libros que voy a hablar. Uno es La ciudad anterior, de Gonzalo Contreras, y el otro, Estrella distante, de Roberto Bolaño. La ciudad anterior, que ya tiene un nombre un poco extraño, porque anterior es un adjetivo que es difícil ponérselo a ciudad. La ciudad no es anterior, no sé, resulta un nombre raro. La ciudad anterior relata la historia de un vendedor viajero de armas que recorre Chile vendiendo armas por catálogo y llega a un pueblo que queda al lado de una carretera, un pueblito olvidado. Llega en la noche, se mete en un bar donde el pueblo
pueblo olvidado del sur de Chile. Se mete en un bar, todo el mundo lo mira, hay luces centellando, uno se imagina así como esto del oeste con las puertas abanicándose. Llega a la casa, llega a una casa donde lo acoge para arrendar una pieza y es de una familia de una aristocracia venida a menos. Y ahí suceden una serie de acontecimientos donde se relaciona con una chiquilla adolescente, donde hay un asesinato por amor, y el texto termina cuando él se va de este pueblo. ¿Cuáles son las particularidades de la ciudad anterior? Primero, hay una huelga de unos trabajadores que constantemente durante el relato pasa como una música de fondo. Están aconteciendo cosas en el pueblo y de pronto pasan los huelguistas. Pasan por ahí. O va Carlos Feria llevando a Blas a su silla de ruedas y los huelguistas no lo dejan avanzar con tranquilidad, entonces van los huelguistas. Gonzalo Contreras en este texto no hace las alusiones, es un texto situado temporalmente durante la dictadura, pero no es un texto que trate sobre la dictadura. No habla nada de la dictadura. O bien hay una alusión de va a venir Pinochet en algún momento y tienen una pequeña conversación clásica en los ferias con respecto a Pinochet, pero nada, no podríamos decir que es un libro político. Sin embargo, ya les digo, la particularidad es la de este relato de los huelguistas atravesando todo lo que sucede en el pueblo, pero como telón de fondo. Y segundo, el personaje de Carlos Feria es un personaje absolutamente desencantado. Nada lo conmueve. Él está separándose de su mujer, que se va a ir con su nuevo novio al extranjero. Su nuevo novio se va a hacer un doctorado y se va a llevar a su ex esposa y a su hijo, que a Carlos Feria parece que le da exactamente lo mismo. Hay un asesinato pasional en el pueblo. Detienen a Carlos Feria porque era el vendedor de armas, o sea, un vendedor de armas por catálogo. Lo detienen a él, a Carlos Feria le da exactamente lo mismo. Se relaciona emocional y sexualmente con un adolescente sin tener ningún tipo de problemática en su cabeza. Se ha comparado mucho este personaje con el personaje de El extranjero. Pero en una entrevista que yo le hice a Gonzalo Contreras, le decía, ¿qué te parece esto de esta comparación? Y me decía, no, la idea de poner este personaje tan desencantado, tan libre de vínculos, es la representación de un Chile que sabía lo que estaba pasando, pero que tampoco le importaba mucho. O sea, el pueblo que no sabemos dónde queda, sabemos que es al sur, pero que queda al lado de la carretera principal que atraviesa todo Chile, podía ser cualquier pueblo. Y Carlos Feria podía ser cualquier chileno que en ese momento estaba haciendo como que no existía lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, Carlos Feria iba por la vida, como dice aquí Guillermo Kotchir, la privación de vínculos profundos, la extrañeza al ausente, la metáfora del abandono y la soledad en medio del bullicio hosco son las características de este relato. Todo sucede fuera del personaje. A él nada parece importante. Por lo tanto, aquí se podría establecer una primera categoría de la violencia, una primera representación de la violencia, una violencia que no se explicita. Y sabemos que está ahí, es decir, este personaje de Carlos Feria que se relaciona con esta niñita es muy violento. No deja de... nos llama la atención. Ella tiene 14, 16 años, por ahí, y Carlos Feria es un hombre que viene de vuelta, o sea,
estuvo casado, está separado, lo podemos imaginar un cuarentón. Es profundamente violento. Una primera representación, por lo tanto, sería esta representación de una violencia contenida, a punto de explotar, podríamos pensar. Pero no explota nunca, es como una olla a presión que se mantiene constantemente en ebullición, pero que no va a lograr nunca destaparse. Carlos Feria es un personaje extraviado, perdido en un pueblo olvidado al lado de una carretera que une todos los puntos geográficos importantes, pero que no hay referencias concretas. Y constantemente va sintiendo la nostalgia vacía de una ciudad anterior. Él es un vendedor viajero. Siempre va dejando historias en ciudades anteriores. Esa es un poco la lectura de su título. Entonces, esta es una primera categoría, la violencia contenida. Ahora, en dos textos de Bolaño sobre los cuales me gustaría referirme, no son muchos de tiempo. Hay dos textos de Roberto Bolaño que no fueron publicados en libros, que sí pertenecen a esta época, que entre 1996, entre 1992. Uno es la literatura nazi en América y la otra es Estrella. La literatura nazi en América es un libro que llama la atención desde el comienzo. Primero por llamarse la literatura nazi en América. O sea, lo primero que hace un lector es decir, ¿existe una literatura nazi en América? O sea, ¿existe una corriente de literatura nazi en América? ¿Cómo no me había enterado yo de esto? Y segundo, porque la estructura del texto está hecha en base a biografías, puras biografías inventadas por Bolaño, muy parecido a, y lo dice, esto no se me ocurre a mí, a la historia universal de la infamia de Borges. Dentro de esta literatura nazi en América hay personajes de todo tipo, desde narradores, narradoras, poetas, pero también algunos personajes de las barras bravas que escriben algunas poesías. O sea, lo que hace, más que la literatura nazi en América, hace una representación de los distintos tipos de violencia en Latinoamérica. El último relato de la literatura nazi en América se llama Ramírez Hoffman, El infame. Y ahí tenemos el vínculo directo con la historia universal de la infamia de Borges. O sea, el único que se llama El infame. Y de ese último relato, que cuenta la historia de un poeta estupendo, del cual todas las mujeres estaban enamoradas, durante la época de la Unidad Popular, una vez que se produce el golpe de Estado, este poeta demuestra realmente quién es. Y ya no es un poeta, sino que es un aviador de la Fuerza Aérea que se dedica a asesinar a las poetas con las cuales que estaban tan enamoradas de él, porque el relato tiene ese tono. Se dedica a matar mujeres, fundamentalmente. Y el que sea aviador no es casual porque él hace poesía a ella, o sea, trata de hacer, con su gracia de saber pilotar aviones, hace poesía en el cielo, que también nos vincula con las acciones de Zurita, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Bolaño con este texto? Es bien particular, porque el acercamiento a la violencia es un acercamiento, si uno lo lee podría decir que es un libro bien político, porque parte durante la época de Allende en talleres de poesía en la Universidad de Concepción. Tiene una primera hoja donde dice, este es un relato que ya apareció en la literatura nazi en América, ahora me estoy refiriendo a Estrella Distante, porque Estrella Distante es Ramírez Hoffman, El infame, pero alargado a 160 páginas. Y Bolaño dice en ese momento, aquí voy a alargar este texto, pero en realidad no lo hago yo,
sino que lo hace mi alter ego, Arturo B., que es Arturo Velano, de Los Detectives Salvajes, y que recuerdan con el... lo que hace es alargar este texto y contarnos más detalles, muchos más detalles y más horrorosos de la vida de este, que ya no se llama Ramírez Hoffman en la Estrella Distante, sino que se llama Carlos Bieder. Carlos Bieder, que yo prefiero categorizarlo como un aviador asesino esteta, porque y que es muy difícil establecer una jerarquía entre estos tres ablativos. Él lo que hace, enamora a mujeres y luego las asesina. Cada vez va refinando mucho más su intención para asesinarlas y aquí podemos vincularlo con lo de Thomas de Quincey, ¿no? Del asesinato como una de las bellas artes, porque eso es lo que él trata todo el tiempo de refinar. Y es tan sutil su forma de asesinar mujeres que su último estadio tiene que ver con ser el camarógrafo de una serie de películas porno, donde mueren todos después de la filmación. Y el único que descubre quién fue el asesino es el narrador, que después sabemos que es Roberto Bolaño como personaje. El relato, sin embargo, no es un relato terrible, tiene momentos terribles, pero tiene momentos muy graciosos, muy graciosos. O sea, hay un momento en que, y por eso yo me reía cuando decía que enamoraba a todas las mujeres y después las mataba a todos, porque el tono que usa Bolaño para enfrentarse al horror no es un tono de duelo, es un tono de ironía, porque él lo que intenta hacer, él dice, al horror no podemos acercarnos, solo podemos acercarnos a los bordecitos y mirar hacia el fondo y ver lo que hay ahí adentro. Y lo que hay ahí adentro solo lo podemos imaginar. Entonces el horror no se relata directamente, el horror se cuenta como alguien que contó algo. Por lo tanto, durante todo el relato, en Estrella Distante, no hay ninguna certeza. Nunca dice, esto sucedió, no, lo dice una vez, pero lo anuncia. Dice, esto sucedió tal y como lo voy a contar ahora, pero solo una vez. El resto son todas alusiones indirectas. ¿Cuándo se produce? ¿Qué pasa con este Carlos Bieder? Y miren, ambos dos hijos, Carlos Feria y Carlos Bieder. Carlos Bieder es este poeta del que están todas las mujeres enamoradas, y de pronto todos se dan cuenta que no es el poeta que todos imaginan, sino que es un aviador. Se dan cuenta en una exposición que él hace, que es una exposición fotográfica, que el cura que va a ser muy comprendido, donde invita a todo aquel que es alguien en el artisteo local, y ahí es muy buena la descripción que Bolaño hace, porque hace una descripción de como la chiquilla vanguardista que sabe todo sobre arte, describe a los periodistas jóvenes que están en ese momento tratando de instalar las nuevas bases de lo que será la institucionalidad cultural durante la dictadura. Pero este extracto que les voy a leer del libro es la única certeza. Lo dice, la exposición fotográfica del departamento ocurrió tal y como a continuación se explica. ¿Qué hizo Bieder? Hizo una exposición fotográfica donde puso fotos y hacía pasar de a uno. Y primero entró esta chiquilla que era la chiquilla vanguardista, entró y salió vomitando. No había entrado nadie más, solo se supone que uno tenía que entrar de a uno. La mayoría eran mujeres, dice Bolaño.
El escenario de las fotos casi no variaba de una a otra, por lo que se deduce es el mismo lugar. Las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz Cano, que es el que le cuenta esta historia, no descarta que en un 30% de los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la instantánea. Las fotos en general son de mala calidad, aunque la impresión que provocan en quienes las contemplan es vivísima. Los símbolos son escasos pero elocuentes. La foto de una joven rubia que parece desvanecerse en el aire. La foto de un dedo cortado tirado en el suelo gris, poroso de cemento. En ese momento es cuando Bieder se demuestra como quien realmente es. No es un poeta propiamente tal, aunque a su modo sí lo es, porque él en realidad a través del asesinato busca hacer poesía, busca entregarle un valor estético a las poesías que hace. De hecho, pertenece después a un grupo de escritores que se llaman escritores bárbaros. Los escritores bárbaros son escritores que intentan aprender a escribir como los grandes de la historia de la literatura a través de... Ay, me da cosita decirlo delante de los grandes medios, pero lo voy a decir. A través de la vinculación corporal con los textos. Cuando digo vinculación corporal me refiero a que se hacían cargas de los libros, se masturbaban con los libros, se encerraban, los destruían, y esos escritores bárbaros, a los cuales Bieder perteneció, se supone que así era como aprendían a escribir, como Stendhal, como Tolstoy, esa era la relación. Entonces, no deja de ser gracioso, en realidad, la forma en que Bolaño nos presenta esto. Y es gracioso porque es transgresor, pero no es transgresor en la estructura, es transgresor en el relato. Por lo tanto, tenemos dos categorías aquí que son distintas para enfrentarse a la violencia. Una, a través de un relato desencantado, distante, contenido, y el otro a través de la ironía, que es la única forma, dice Bolaño, de relatar el horror. Les quiero leer, si yo fuera ordenada, tenía razón, no sé por qué me falta disciplina. Una descripción que hace Bolaño de uno de sus personajes de la literatura nacional. Estoy seguro que lo voy a encontrar. Y el personaje es muy gracioso porque tiene un nombre muy gracioso. Si le pusiera nombre, número también sería una buena forma, ¿cierto? Tengo tanta ganas de leérselo que si me esperan 2 segundos. Aquí está. El personaje se llama Silvio Salvático, uno de los narradores que está hecha la biografía de la literatura nacional. Y yo extraje este texto porque quería saber, me preguntaba yo a mí misma, ¿es Bolaño un buen narrador de la violencia? Y yo creo que sí, pero también dentro de lo más gracioso. El comienzo de la biografía de este Silvio Salvático dice así: entre sus propuestas juveniles se cuenta la reinstauración de la Inquisición, los castigos corporales públicos, la guerra permanente, ya sea contra los chilenos o contra los paraguayos o bolivianos, como una forma de democracia nacional, la poligamia masculina, el exterminio de los indios para evitar una mayor contaminación de la raza argentina, el recorte de los derechos de los ciudadanos de origen judío, la inmigración masiva
procedente de los países escandinavos para aclarar progresivamente la epidermis nacional, oscurecida después de años de promiscuidad hispano-indígena, la concesión de becas literarias a perpetuidad, la exención impositiva de los artistas, la creación de la mayor fuerza aérea de Sudamérica, la colonización de la Antártida, la edificación de nuevas ciudades en la Patagonia. Silvio Cervantes fue jugador de fútbol y futurista. ¿Cómo no va a ser gracioso que alguien lleva hasta el extremo la caricatura del nazi? O sea, practicar el asesinato de chilenos, paraguayos o bolivianos como un deporte nacional no puede ser sino una broma. O eso queremos creer. Yo quiero creer que es una broma que es ficción. Por lo tanto, ¿qué respuesta me hacen a mí después de esta investigación que hago con respecto a la narrativa de la postdictadura? Hay distintos modos. Si al principio nos preguntábamos, ¿es posible relatar el horror después de Auschwitz? ¿Es posible que exista poesía? ¿Es posible que se pueda escribir sobre eso? Claro, hay distintos modos, distintas formas de acercamiento dependiendo de cada uno de quien cuenta y depende de dónde está. Yo les daba el dato de Contreras publicó en Chile, Bolaño en España. Es distinto lo que hizo Contreras porque él lo escribió desde acá, lo narró desde acá, lo vivió desde acá. Bolaño estaba afuera, probablemente eso también le permitió una mirada más irónica con respecto a lo que estaba pasando. Y me gustaría terminar, para que empecemos a conversar, con esta cita de Sontag, que a mí en realidad me mueve a hacer todo lo que hago. Dice Sontag, el arte y el hacer arte es una forma de toma de conciencia. Los materiales del arte son las varias formas de esa conciencia. Y no existe ningún principio estético por el que esta noción de los materiales del arte pueda ser explicada por exclusión de las formas inclusive más extremas de la conciencia que trascienden la personalidad social o la individualidad psicológica. Una de las cosas que el arte ha elegido es el hacer incursiones y tomar posiciones en las fronteras de la conciencia, hecho a menudo muy peligroso para el artista como persona, y dar cuenta luego de lo que hay ahí. Es decir, al artista se le permite transgredir las fronteras de la conciencia. Él va, busca más allá y nos cuenta qué es lo que hay al otro lado. Por eso al artista se le permiten sus excesos, se le permite la excentricidad, se le permite todo. Por eso Platón lo quería sacar, no lo quería de dentro de la por excéntrico. Entonces, estos narradores de la postdictadura nos quieren contar a su manera muy particular esta vivencia de un país bajo 17 años de dictadura y cómo después se puede representar lo que hay pasó. Muchas gracias. Bueno, gracias a la profesora María Eugenia Cocani. ¿Hay una ronda de preguntas? ¿Tiene alguna inquietud que sea la profesora? Gracias, María. ¿Alguna duda, compañeros, profesores? Gracias. Según entendí, en la literatura de esa nota profesora de la década del 90 al 2000 era producto de la democracia pactada. ¿Así entendí algo de eso? No necesariamente. Era más bien por el impulso, por la necesidad, por la urgencia de contar una historia que fuera comprensible. De hecho, hay un consenso entre los mismos narradores de esa época que la única que no escribe la cosa premisa es Valentín, a la que ningunea de una forma increíble nada de machista. La pregunta era la siguiente. A mí se me hace un poco cuesta arriba creer que, por ejemplo, Gonzalo Contreras tuviera algo de
no transgresor, si por la mitología urbana que uno conoce, él participó en esas tertulias donde en la casa de Mariana Calleja, mientras se hablaba de literatura, en los vasos muertos se torturaba, por supuesto. Y eso está recogido por el mismo Bolaño en Nocturno de Chile. Y según entiendo, Pedro Lemebel escupió justamente a Contreras por esa constitución. Entonces, pedirle a Contreras que transgreda, ¿cierto? Haga una literatura transgresora, me parece un exceso, en el sentido de que por la biografía del personaje. Eso. Por eso yo decía al principio que fue antes de hacer el corpus de textos el que yo pensaba, no sé por qué, tenía en mi cabeza, probablemente por los antecedentes de lo que se había hecho durante la dictadura, que los textos iban a ser un poquito más libres, pensaba yo, en cuanto a estructura, sobre todo en cuanto a estructura, más que temática, que es un poco lo que hace Diamel Eltit. O sea, cuando leemos cualquier libro de Diamel Eltit es un libro de difícil entrada, no es la ciudad anterior, que uno lo puede leer con bastante más simplicidad. Y sí, de hecho, muchos se desvinculan, y por eso no solo se desvinculan de la etiqueta nueva narrativa chilena, que fue la que puso Collier, porque implica que son también los que estuvieron en las tertulias de la casa de María Calleja, sino se desvinculan de haber participado en los talleres de Donoso. A propósito cuando Bolaño los llamó los donositos, refiriéndose a todos los que iban a estos talleres y un poco la escuela que sembraron. Esto todavía yo no he llegado a las grandes conclusiones, ¿eh? Yo estoy estableciendo las categorías solamente hasta el momento. Solamente yo quería saber, ¿se puede narrar la violencia? ¿Hay marcas de violencia en los textos? Y aunque aparentemente no existan, existen. O sea, a veces cuesta más de 1, 2 y 5 lecturas, pero uno va reconociendo cómo la violencia está presente tanto a nivel de discurso como de personaje, atraviesa por el Hola, buenos días. Yo básicamente tengo una reflexión y una pregunta que quizá, no sé si la puedo responder, pero una pregunta que yo me he hecho varias veces. El primer comentario es que así como he pensado a veces que Bolaño llamó a los donositos, ¿verdad? Hoy existen también los bolañitos, que no participaron de talleres porque no se hicieron, pero vemos como una influencia de Bolaño a establecer una nueva generación de escritores que a mi gusto tienen bastante, y de hecho Jorge Herralde decía que llevaban un montón de novelas que era prácticamente leer a Bolaño y ya no las publicaba. Ya, a todo esto Jorge Herralde no quiso publicar a Bolaño en su primer momento y se publicó por Silparral, me parece que era la primera novela de Bolaño. La literatura nacional. Exacto, Silparral fue la que lo publicó, a pesar de que Herralde ganó una carrera en el concurso, lo quería publicar de todas maneras. Con respecto al horror de Bolaño, por la maldad, va más allá también de lo político. Hoy día vemos 2666, ¿verdad?, donde se narran crímenes que yo creo que escogió a la mujer porque son crímenes de lesa humanidad prácticamente, estos crímenes impensables contra mujeres, y siempre está presente también, y me gustó eso del humor irónico, porque incluso en 1666 yo veo un poco de humor. Estas instituciones machistas, como la policía, que hace chistes machistas, son 4 páginas de chistes machistas de una institución que tiene que investigar los crímenes de la mujer precisamente. Entonces ya me parece un humor irónico. Me parece curioso también, como Bolaño, el tema de que hayan tratado de instalar una vanguardia mexicana con Mario Santiago, que finalmente no funcionó, o no funcionó del todo, y hoy en día vemos que Bolaño termina siendo una vanguardia casi por sí mismo, ¿verdad? Es casi la vanguardia de Bolaño. Bueno, esa era un poco mi reflexión, y ver también que en Estrella Distante vemos como este poeta Carlos Vieder es un poco suelita, ¿verdad? Como lo llamaba Rodrigo Lira, el super poeta suelita, y Bolaño siempre tuvo este afán de mostrar una maldad desde la parte irónica. De hecho competía, y lo de Salvaje y el Museo del verdadero policía,
de competir contra el imperio del sur de Pablo Neruda y el imperio del norte de Octavio Paz, y encontraba en Parra precisamente eso, un poco que faltaba la literatura, que era el humor y el humor irónico, que lo lleva un poco al extremo. Ese era mi comentario. Con respecto a mi pregunta, usted habló un poco de este sistema neoliberal que fue instaurado, que hoy conocemos también por Naomi Klein, la doctrina de Choice, ¿verdad? Y que fue bastante efectivo porque hasta hoy en día tenemos eso, y se usa mucho la palabra transición, y ahí viene mi pregunta. ¿Transición hacia qué? ¿Hacia dónde nos llevó esta transición? ¿Hasta dónde terminó la transición, o si la transición sigue? Porque hoy día vemos que precisamente le toca, por ejemplo, un gobierno de derecha celebrar los 40 años, o conmemorar los 40 años, mejor dicho, de golpe militar. ¿Dónde termina la transición y hacia dónde me lleva? Pensando precisamente en Naomi Klein, en la despolitización, ¿verdad? En el trauma, en el reprogramar la conciencia, y también en todas las personas que volvieron, como los Chicago Boys, incluso como los socialistas reformulados que le llama Mauricio Rodríguez por ahí en alguna de sus canciones. Eso sería mi comentario y mi pregunta. Bueno, en una entrevista que yo le hice a Bolaño, él decía que en realidad si uno no sabe cómo contar algo, tiene que contarlo como que no supiera contarlo. Así de simple. Y que en realidad no era algo que a él se le hubiera ocurrido, sino que lo extraía de Borges. Por lo tanto, había que buscar las distintas maneras de enfrentarse a lo desconocido. Y ahí la vinculación con la tragedia griega, yo creo que es bien evidente, porque tú sabes que los griegos en el momento terrible no se nombraban, no se veían. El momento de sacarse los ojos era algo que no se representaba hacia el público, por lo tanto el horror siempre ha tenido ese carácter sagrado. Con respecto a lo de la transición, claro, el proceso se llama transición a la democracia, pero por supuesto que no tengo respuesta, porque en realidad tiene que ver a mi juicio tiene que ver con justicia, con reparación. Mientras eso no se lleva a cabo, por lo menos para mí, yo imagino que hay una generación, mi generación, está comprometida con eso. Para otros puede significar olvido, sencillamente, pero si pensamos, por ejemplo, en la transición española, tuvieron una locura máxima, o sea, tuvieron 40 años de dictadura franquista, y luego cuando llegó la democracia por la muerte de Franco, lo que tuvieron fue el desborde absoluto, donde se perdió una generación en la droga, en el desbande. Entonces, pero también tuvieron otras características que nosotros no hemos tenido. Bueno, cada uno lo hace a su manera, ¿cierto? Pero aquí yo creo que la manera en que se ha hecho es una manera mala. Mientras no haya justicia ni reparación, no va a haber democracia, por lo menos tal como yo lo veo. Así que para mí esto sigue siendo la post-dictadura. Y para muchos teóricos también. O sea, no es algo que se me ocurra ni personalmente. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, yo voy a plantear una pregunta, profesora, que ayer y eso surge como interrogante. Bueno, yo sé que tuvo una mesa de ponencia de por qué no existe como la gran obra narrativa, de hecho literaria, que no ha sido también, como del periodo de la dictadura y también de la transición. Y se manejaban conceptos como, por ejemplo, la fragmentación, la ironía, entre otros. La fragmentación, la que dijiste antes. Fragmentación, ucronía. Ucrania. ¿Qué respuesta me daría para eso? ¿Por qué no existe como la gran obra? Uno yo plantea una obra canónica. Y se me respondía por parte de la mesa de que, claro, una obra canónica como que de cierto modo se va como a consumir las demás obras, y esa no era la idea. ¿Por qué no existe una obra como que abarque varios puntos, varios elementos, y para representar de cierto modo lo más cercano posible a este periodo histórico? Porque yo creo que las urgencias eran otras. O sea, en ese momento,
siempre cuando uno lee textos con respecto a esa época, siempre la expresión, la gran novela de la dictadura está por escribirse, aparece cada cierto tiempo. Las urgencias creo que eran distintas, era la denuncia, el testimonio. De hecho, los grandes textos de esa época no son de ficción. No sé, estoy pensando en los zapatos del Puma, yo qué sé, las cosas que leíamos donde se nos contaba o sea, o Chile Actual, Anatomía de un mito, es un libro que podríamos decir es el que representa, y no es literatura, no es ficción. ¿Por qué creo yo? Porque se conjugan una serie de factores. Fin de siglo, dispersión, desaparición, trauma, quiebre. O sea, la dictadura lo que trae es un resquebrajamiento no solo a nivel social, lo que produce es un sinsentido del lenguaje. Por lo tanto, encontrar el lenguaje que permita acercarse a eso requiere de una terapia. Y esa terapia todavía no está funcionando. O sea, falta encontrar las palabras para narrar. Porque además no solo por la dictadura, sino lo que yo les decía en esta estrategia de abusar del significante para anular el significado, se vuelve, no solo hay palabras que se dejan de decir, sino que después cuando se vuelven a decir, ya son palabras saturadas. Por lo tanto, la búsqueda del nuevo lenguaje es la que podría traer este nuevo relato. Profesora, compañero. Creo que no estás conforme con la respuesta. Podríamos debatir. Sí, podemos. Bueno, damos nuevamente un aplauso a la profesora. La profesora también, Gabriel no potente, no era un bien regalo de la función organizadora. Los certificados vamos a tener después que estaban invitando certificados. Compañeros, continuando con el programa, ahora viene el Coffee Break de las 11:30 hasta las 11:50.